Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y Electroquímica? Hoy les vamos a hablar sobre polarografía. Para referenciar históricamente el método polarográfico, en la físico-química se indica que el primero que utilizó un electrodo de mercurio fue Michael Faraday, alrededor de 1850. Años más tarde, en 1873, G. Lippmann inventó y perfeccionó este electrodo. En 1818, el químico checoslovaco Jaroslav Heirovský, luego de diversos análisis, sugirió medir la corriente eléctrica que circulaba a través de la interfase en función del potencial aplicado. En 1925 se construye el primer polarógrafo. La polarografía es una técnica de análisis electroquímico que permite estudiar fenómenos físico-químicos. Puede analizar trazas de elementos metálicos en el orden de 1 a 0.1 partes por millón. Los métodos polarográficos modificados brindan mayor sensibilidad con gran exactitud en mediciones de discriminación de elementos químicos como en especificación de concentración. Es una técnica que en complemento con otras técnicas de análisis es una herramienta valiosa. El electrodo de gotas de mercurio consiste en un capilar de vidrio de 0.06 a 0.08 milímetros de diámetro interno y entre 10 y 15 centímetros de longitud, conectado mediante un tubo de teflón a un depósito conteniendo mercurio. Las gotas de mercurio formadas en el extremo del capilar caen a velocidad constante. La curva intensidad potencial obtenida con un electrodo de trabajo de gotas de mercurio se denomina polarograma y puede registrarse con un dispositivo como el representado en la figura. El voltímetro B indica la diferencia de potencial entre los electrodos delta E y el producto R, caída óhmica, siendo R la resistencia del circuito, incluida la propia célula electrolítica. B es igual a delta E más R. Normalmente se utiliza un montaje con 3 electrodos como el representado en la figura. Se mide la diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia con un voltímetro de alta resistencia interna, de modo que por este circuito apenas circula corriente. De esta forma, el potencial medido es el correspondiente al electrodo indicador. En el electrodo auxiliar ocurre electrólisis y puede ser en principio de cualquier material y forma. Como los dos circuitos tienen una porción común, para hacer despreciable la caída óhmica suele colocarse el electrodo de referencia próximo al indicador. En la figura se muestra un polarograma típico, disolución de cadmio 2+ en medio ácido. En ausencia de especie electroactiva, curva A de la figura, siempre existe una corriente residual que está originada por oxidaciones o reducciones de impurezas a nivel de trazas, como metales, oxígeno, entre otros, y por una corriente capacitiva. La primera es una corriente residual farádica que teóricamente puede eliminarse trabajando con disoluciones de elevada pureza, pero la componente capacitiva está presente siempre. Considérese un electrodo de gotas de mercurio sumergido en una disolución de cloruro potásico. Si se representa el tiempo de goteo, tiempo de vida de la gota, que es proporcional a la tensión superficial frente al potencial aplicado, se obtiene la denominada curva de electrocapilaridad, representada en la figura. El potencial correspondiente al máximo de la curva se llama potencial de máxima electrocapilaridad o también potencial de carga cero, por ser cero la pendiente de la curva en ese punto. A potenciales más negativos, la superficie del electrodo tiene un exceso de carga negativa, por lo que tiende a absorber iones positivos, mientras que a potenciales más positivos se produce el fenómeno inverso. Recientemente, el perfeccionamiento de la instrumentación y la introducción de modernas variantes en los métodos polarográficos clásicos han proporcionado un nuevo impulso a esta técnica, de forma que en la actualidad se utiliza extensamente para la determinación de las más variadas especies orgánicas e inorgánicas a niveles de partes por billón y en áreas tales como análisis toxicológico, ambiental, bioquímica, farmacia, geología y para análisis rutinario de control de calidad. En polarografía TASC se registra solamente la corriente durante los últimos 5 a 20 milisegundos de vida de la gota. De esta forma se opera en una zona donde la corriente farádica es máxima y la corriente capacitiva es mínima. Mediante un dispositivo electrónico, el registrador permanece en la corriente medida hasta que se mide la intensidad de la gota siguiente. El potencial se hace variar linealmente con el tiempo, como en polarografía convencional. Se obtiene un polarograma constituido por una serie de escalones como representado en la figura. La polarografía normal de impulsos bloquea la electrólisis hasta el momento de efectuar la medida. Para ello se opera como se ilustra en la figura y que consiste en lo siguiente.
Se impone al electrodo un potencial base EB, al cual no tiene lugar electrólisis. Y después de un periodo de espera, tau, el potencial se aumenta bruscamente hasta el valor E durante un breve periodo de tiempo, de 5 a 100 milisegundos, coincidiendo con el final de la vida de la gota. La intensidad de la corriente que fluye a través de una célula polarográfica depende de la velocidad de la reacción electrólica y de la velocidad del transporte de materia hasta el electrodo. Si el potencial del electrodo de trabajo es lo suficientemente negativo para que se alcance la intensidad límite, la velocidad de intercambio de electrones es muy rápida, por lo que el proceso global estará controlado por el transporte de materia. Esto es que la intensidad límite es igual a la intensidad de difusión más o menos la intensidad de migración más la intensidad de convección más la intensidad capacitiva. Si la intensidad capacitiva es pequeña, se opera en presencia de un electrolito soporte. La intensidad de migración sería aproximadamente igual a 0 y si se trabaja con la disolución en reposo, la intensidad de convección es aproximadamente igual a 0, entonces la intensidad límite es igual a la intensidad de difusión. Es necesario tener en cuenta el llamado efecto de expansión de la gota, que consiste en lo siguiente. A un tiempo t, el crecimiento de la gota provoca que la capa de difusión rodee una esfera de mayor tamaño, lo cual se traduce en una disminución de la capa de difusión, con lo que se incrementa el flujo de corriente. En la ecuación se pone de manifiesto la intervención de dos clases de factores sobre la intensidad de difusión, los relativos a la disolución como N, D y C, y los relacionados con el electrodo como N y T. Si las características del electrodo permanecen invariables, así como la naturaleza de la disolución, y D es proporcional a C, siendo esta relación la base de la aplicación cuantitativa. Con cierta frecuencia se observa una exaltación de la corriente en el momento de alcanzar la meseta de difusión, lo que origina la aparición de unos picos llamados máximos polarográficos que se pueden evidenciar en la figura. En algunos, el origen de estos máximos está relacionado con el mecanismo del proceso electrólico, como ocurre durante la descarga catalítica de los iones hidrógeno. Suelen considerarse máximos positivos y negativos según que el potencial de semionda de la especie electroactiva esté en el lado positivo o negativo respectivamente de la curva de electrocapilaridad. La polarografía es una técnica que en principio puede utilizarse para el análisis cuantitativo y cualitativo. La variable cualitativa es el potencial de semionda o el potencial del pico en polarografía diferencial de impulsos, y la cuantitativa la intensidad límite, altura de la onda polarográfica o altura de pico en polarografía diferencial de impulsos. Con la polarografía podemos determinar metales ferrosos, incluimos aceros y minerales de hierro, determinación de cobre, y de plomo en aceros, determinación de plomo y estaño en aleaciones de ambos, análisis de sangre, pesticidas y análisis de cloroformo, yodoformo e insecticidas halogénicos. Esperamos que les haya gustado, no olviden darle manito arriba y suscribirte. ¡Eso! No, pero